La tecnología hace que un auto de hoy sea fácil de manejar, muy fácil de manejar, tan fácil de manejar que todo tu coraje no se usa más. Hoy el coraje desapareció en el automóvil. Bueno, como ya sabréis, estos días el automovilismo ha estado de luto, especialmente el argentino, y se nos fue el flaco. Se nos fue, pero este capítulo dedicado no he querido que sea triste, para nada. He querido enfocarle recordando a la leyenda, tal y como él era, algunas de sus muchas anécdotas, su carácter implacable y sobre todo a un hombre, a un piloto, que cuando se subía a su auto, como dicen mis amigos argentinos, no era amigo de nadie. La leyenda de Juan María, el Flaco Traverso. Hace unos días ya sabemos que el ramayense fallecía a los 73 años. 155 victorias durante 774 carreras disputadas, 7 categorías diferentes y 16 campeonatos con 7 subcampeonatos suponen el enorme legado de uno de los más grandes ídolos del motorsport latinoamericano. El Flaco de Ramallo, sin duda, se podría decir a ciencia cierta que fue uno de los pilotos de la historia que recibió más castigo por las declaraciones que hacía frente a los medios que por sus propias acciones en la pista. Una persona clara, irónica, temperamental y también se dice que cascarrabias, ¿no? Él mismo, cuando se le alababa, declaraba no ser ejemplo de nada. Juan María Traverso era único, un piloto de verdad, de los que ya no quedan. Traverso el mito ahora ha dado paso a la leyenda y su carrera, plagada de anécdotas increíbles, harán que sea recordado en este deporte por siempre. Pergamino, 1971. El Triángulo Chico. Era época de los recientes Torino, las mecánicas de Berta y justo así se producía el debut del Flaco. No llegaría a su primera victoria hasta el año siguiente, 1972. Ruta 46, el semipermanente de 25 de mayo. Bueno, para los de aquí de España esto viene por la celebración del Día de la Patria en Argentina, que es el 25 de mayo precisamente. Esta primera victoria sería en el mismo Torino que había comprado a su paisano Marito García. Era su carrera número 11 y el mismo número estaba pintado en su puerta. La rotura de un pistón en el vehículo de Miguel Ángel de Guidi hizo que Traverso pudiera obtener aquella victoria. Fue un año en el que ya comenzó a batirse en duelo con dos de los talentos del equipo oficial Ford, el tucumano Nassif Stefano y el cordobés Héctor Gradasi, el Pirín, entre otros. Buenas manos al volante y tremenda personalidad le llevaron a un contrato oficial con Ford para la campaña de 1973, cuando Óscar Gálvez dirige el equipo. Debutando en vuelta de salto en Arrecifes, ahora pilotaba un Falcon construido por José Miguel el Polaco, que fue uno de los mejores preparadores de la época. Eran los tiempos del Loco Di Palma, Roberto Mouras, etc. Y especialmente Flaco y el Loco tenían una buena amistad. En la pista se luchaba ferozmente, eso sí, pero aquello, una vez fuera, quedaba al margen de la amistad, a veces. Bueno, cabe destacar también en este punto, no se me olvide, que uno de los mayores contratiempos con los que tuvo que luchar el Flaco durante los inicios de su carrera fue la oposición de su padre, Juan Cruz Traverso. Este se oponía en rotundo a que el Flaco participase en las carreras, hasta el punto de que lo echó de casa. Y aquí una de las primeras anécdotas, con los dos Traverso como protagonistas, padre e hijo. Se dice que la mismísima Virgen de Luján le rompió el motor al Flaco. ¿Y por qué se dice esto? Juan Cruz Traverso, padre, que era todo un devoto de la Virgen de Luján, y estaba viendo cómo su hijo el Flaco competía, cuando vio cómo tomaba las curvas de lado, rozando los guardarraíles, y bueno, la agresividad, ¿no?, de este pilotaje, le pidió a la propia Virgen que le parara el vehículo. Minutos después, Traverso rompe el motor. Si no me equivoco, creo que fue cosa del cigüeñal. Tuvo que ahorrar unos cuantos meses después para repararle y volver a correr. Eso comentaba Flaco. La propia Virgen le había parado el vehículo. En 1977 lograría su primer campeonato TC tras ganar en Bahía Blanca, Córdoba, Las Flores, Tandil y 3 veces en Buenos Aires, y repetiría durante 1978 con 9 victorias. Pero ahora era momento de retirarse para correr en otras categorías, como TC2000, Rally Bonaerense, Rally Internacional, Turismo Italiano o la Fórmula 2 Europea, entre otras.
En 1979, con 28 años, el Flaco de Ramallo estaría presente en la Fórmula 2, como os he dicho. Ford se retiraba oficialmente del turismo de carretera y entonces Traverso no tenía ninguna otra disciplina abierta a la que mudarse. Pero el presidente de Ford le ofrece apoyo incondicional allá donde quiera ir. Pues justo aquel año se celebraba el GP de Argentina de Fórmula 1 y Traverso, que acude allí por supuesto, tiene un encuentro, tiene la oportunidad de reunirse con el propio Bernie Ecclestone. Tras una serie de diálogos, este le ofrece un monoplaza de March, un monoplaza con motor Hart, de Brian Hart, que entonces justo trabajaba en torno a bloques de Ford. Hay que tener en cuenta que la Fórmula 2 de aquella época tenía un nivel altísimo, donde militaban pilotos como Keke Rosberg, Mark Surer o Eddie Cheever, por ejemplo. Y había también además varios argentinos en la tabla aquella temporada, como Osvaldo López Zunino o Miguel Ángel Guerra. Bueno, pues Traverso culminó el campeonato en el número 18 y su mejor resultado fue un cuarto puesto en Misano. Al final de la temporada, Ecclestone ve algo en Traverso y le ofrece un segundo coche junto a Teo Fabi, y si realiza una buena campaña cumpliendo con todos los cronos, le sería concedido un volante en la Fórmula 1 en Brabham, que recordemos que era una escudería perteneciente a Ecclestone entonces, y pilotaría en el GP de Estados Unidos, justo cuando Niki Lauda abandonaría la escudería para retirarse momentáneamente de la competición. Pues se llegó incluso a firmar aquel precontrato, y entonces Traverso viaja a Silverstone para realizar algunos tests con un Fórmula 1, con el Brabham. Allí estaba rodando además precisamente Niki Lauda. Cuando el austríaco termina, el Flaco toma el relevo del monoplaza y rueda durante unas cuantas vueltas, creo que fueron 12 o 14, se dijo. Hizo tiempos similares a los de Lauda, aunque desde Brabham le prohibieron desvelar aquella información, obvio. Traverso sí contó esto años después. Al final, por desgracia, se vio obligado a regresar a Argentina para trabajar junto a su padre, ya que estaban lidiando con una complicada situación económica. Bueno, y política. Estaba el país bastante complicado entonces. Así que se puede decir que Traverso perdió aquel tren de la Fórmula 1 por una noble causa. Es más, el propio Ecclestone le dijo que le mantenía el contrato durante un año más, si regresaba, pero al final las cosas se demoraron y se prolongó la situación en unos 5 y 6 años, declaró el propio Traverso. Juan María regresaría para competir en territorio nacional, el TC2000. Ford continuaría siendo su punta de lanza, pero ahora luciría una Coupé Taunus. Me gusta en este caso decirlo como los argentinos, ¿no? De hecho, siempre que hablo con mis colegas de allí, siempre me refiero, por ejemplo, a la Coupé Fuego, etc. Aquí en España decimos Coupé o el Coupé, allí se trata en femenino, ¿no? En esta categoría, el Flaco se hacía con 7 títulos, 6 con las míticas Coupé Fuego y el último con un Peugeot 405. 1995 además fue el año en el que logró un doblete histórico, proclamándose campeón del TC cuando ningún otro piloto se había coronado durante una misma temporada en ambas categorías. Y en este punto también había igualado el récord de Óscar Pincho Castellano, el proclamarse campeón de TC con 2 marcas diferentes, en este caso con Ford y con Chevrolet. Pero bueno, si algo hay que repasar aparte de la enorme lista de victorias y de títulos, era la arrolladora personalidad de Traverso, un tipo con un fuerte carácter sin igual, aunque el propio Flaco, él mismo llegó a afirmar que Jorge Pedersoli, un excelentísimo preparador con el que trabajó durante una larga temporada, era aún peor que él en cuanto a carácter. Y fijaros qué gran personalidad. Más adelante, durante la temporada 1998, Juan María llegó incluso a ceder a posta su segundo puesto solo para no ser subcampeón. Flaco odiaba el segundo puesto, decía que el segundo siempre es el primer perdedor. Aquel año el trofeo estaba disputado entre Traverso, Ortelli y Satriano. Flaco iba ganando y teóricamente era campeón, hasta que se le rompe la transmisión y solo puede circular, creo que era en tercera velocidad. Ortelli le adelanta y en lugar de conservar la segunda posición, el Flaco deja que Satriano le adelante. En el podio, una vez ya celebrando, Satriano le pregunta si le ha dejado pasar, que eso le parecía, ¿no? Y el Flaco efectivamente le confirma que así fue. Ortelli te ganó a ti, no a mí. Brutal. Bueno, y por supuesto, cómo no, teníamos que pasar por Río Negro, 1988. Era 3 de abril y se celebraba justo el GP de Brasil, inicio de la temporada 88 de Fórmula 1. Pero esta carrera que vamos a relatar incluso pudo empañar aquel evento.
Y por cierto, allí estaba también Óscar Larrauri corriendo con Eurobrum, con Stefano Modena de compañero, en el GP de Brasil, me refiero. Pero Traverso estaba a lo suyo. Ya se había forjado la gran alianza con Oreste Berta, el mago de Altagracia, y además tenían el apoyo oficial de Renault. Con el 18, de hecho, ya habían logrado éxitos notables, como el Callejero de Santa Fe, por ejemplo. Un año antes, en 1987, el Flaco había perdido el campeonato frente a Silvio Oltra, el cantautor, también como le llamaban, que pilotaba también una Coupé Fuego de Rubén Benavides. En el circuito de Óscar y Juan Gálvez, este supo conservar mejor los neumáticos y, a pesar de no ser favorito, se impuso ante Traverso y Tito Besoni. Ahora, en 1988, las circunstancias parecían ser similares. Oltra venía de ganar la primera carrera de la temporada en Mar del Plata. Traverso tenía claro que necesitaba una victoria en General Roca, en Río Negro. Estaba liderando el final de la carrera, con Oltra persiguiendo sus luces traseras. Cuando Oltra ve que la Coupé Fuego del Flaco comienza a echar humo, intenta atacar. Pero el número 2, Ramallense, se defiende no sin algunos problemas. Imaginaros el infierno que tuvo que ser esa cabina, no solo por la nula visibilidad, sino por la inhalación de todos aquellos gases, de ese humo, ¿no? Quizás la poca visibilidad de Oltra, con todo ese humo echándosele en el vidrio delantero, como se dice por allí, también facilitó que Traverso mantuviese la posición. Era muy difícil conducir así, obviamente. El motivo era que una fuga de aceite estaba cayendo sobre los colectores de escape, que por supuesto estaban al rojo. Traverso entonces informa por radio a Scaracini, que era el director de equipo, y este le da el ok, le da permiso para continuar, porque sabemos que en aquella época, si rompías un coche o tenías una avería y continuabas sin permiso, te largaban del equipo, te echaban. Bueno, el Flaco sabía que la fuga era del lado opuesto a los carburadores, por lo que relativamente la cosa podía apurarse, ¿no? Por si acaso, se retira los arneses y está listo para abrir la puerta mientras sigue pilotando a una media de 160 km por hora. En los últimos metros, las llamas aparecen bajo la Coupé Fuego. Irónico, ¿verdad? Un fuego en llamas. Traverso continúa hasta el final, no solo evitando los ataques de Oltra, que estaba pegado a los escapes prácticamente, sino llevando la Coupé Fuego en llamas y la cabina repleta de humo hasta la línea de meta. Esto fue una escena que dio la vuelta al mundo y sin duda uno de los momentos más espectaculares del automovilismo. Decidme qué piloto era capaz de hacer esto. Nadie. Y hoy en día mucho menos, por supuesto. Pero hoy aquella victoria es mucho más épica aún y las llamas son mucho más grandes. Todo esto gracias a la leyenda que nos ha dejado Traverso. El sabio Flaco, que por cierto declaró, hablando de esto, que el grupo de pilotos que conforman la Fórmula 1 actual no tenía ninguna duda de que eran buenos. Eso es obvio, ¿no? Pero que sin duda el vehículo manda mucho más que el piloto, hoy en día. Él dijo, él mismo, al mejor auto se sube el piloto que está en el 10º lugar y gana. Palabras sabias de alguien que entendía mejor que nadie este deporte, o sea, no es que lo diga un cualquiera. Juan María Traverso se coronó campeón con Renault, con Peugeot en TC2000, también sumó 3 títulos más con Chevrolet en TC y con Ford. En Top Race se consagró con Mercedes, Peugeot y BMW. O sea que le daba igual la marca. ¿Cuántos pilotos hemos visto que cambian de escudería, que salen de su casa o cambian de firma y no funcionan? No es lo mismo. Pero también cabe decir que el Flaco también estuvo destacado por sus conflictos, ya lo resaltamos antes, especialmente contra sus rivales. Y esto forma parte de su historia también, de su leyenda. Él era como era. Siempre lo he dicho. Para mí personalmente un piloto tiene que tener mucha personalidad y si no, es que siempre estará incompleto. Recordamos, por ejemplo, sus declaraciones después del accidente con Gabriel Ponce de León en Río Cuarto, donde se le vio especialmente encendido, ¿no? Estoy como para cagarlo bien a trompada, mocoso de mierda y la concha de su puta madre. ¿Que habló con los pilotos? Con un pelotudo como este sí, ¿no? Y también con Juan Manuel Pato Silva en San Juan o los numerosos roces que tuvo con Di Palma. Un tipo que no se dejaba putear, el Flaco. Bueno, obviamente la vida deportiva de Traverso fue histórica. Fue un tipo que protagonizó un sinfín de anécdotas y de grandes momentos de los deportes del motor. La de 1986 en Pigüé, conduciendo a 3 ruedas, donde además lograría el 2º puesto. Iba primero, pero delegó la posición a su compañero Ernesto Soto, en este caso con la Coupé Fuego era. Y una década después, además, justo, fijaros qué ironía, qué coincidencia, en Altagracia,
cuando pilotaba entonces el Civic, el Honda Civic, volvió a pasar exactamente lo mismo. La rueda trasera derecha sale despedida y el flaco cede el primer puesto a su compañero Guri Martínez. Fijaros qué ironía, 2 veces la misma rueda, la trasera derecha, 2 veces cede el primer puesto a su compañero y 2 veces logra terminar la carrera a 3 ruedas. Me repito, no me importa. ¿Qué piloto hacía esto? Y bueno, quería comentaros porque este vídeo tiene ciertamente algo de ironía, la verdad. Yo además se lo había estado comentando a amigos míos argentinos y compañeros, que son muchísimos, que tenía pensado traer un vídeo sobre la actuación de Traverso en Río Negro, con la Coupé Fuego, ¿no? Y justo un par de días después llegó la noticia de que Flaco fallecía. Lo comentaba con David, un amigo mío argentino, que además celebro en su restaurante el próximo día 25 de mayo, justo la comunión de mi hija, justo ese día. Y también lo comentaba con el compañero Mariano, que también le dedico este vídeo, que estaba muy afectado, en este caso, por la muerte de Juan María. Estos además se van a Nürburgring en agosto, ya que van a llevar, como sabéis, los 3 torinos para conmemorar la misión argentina. Y me propuso ir incluso, pero bueno, a mí me es imposible. Sin duda sería grandioso poder revivir de algún modo aquellos momentos. Y bueno, como curiosidad final, yo nací el mismo día que Traverso, un 28 de diciembre, y no podía faltar mi pequeño homenaje a este gran ídolo. Bueno, estoy seguro de que Flaco está ya reunido con los grandes de su patria, ¿no? Con Fangio, con Juan Gálvez, Cabalén, Roberto Mouras, Osvaldo Moresi. Bueno, espero que este haya sido un homenaje que esté a la altura de su protagonista y no vamos a decir más. Solamente gracias, Flaco. Mira, no tienen la más puta idea de qué carajo pasó.